Canal C, 15 años. Estamos con vos. Muy buenas noches, bienvenidos a Posta, bienvenido Diego Marconetti, una noche más, una noche con mucha información. Este gobierno comienza a presentar el presupuesto y me parece que se va dando cuenta, este gobierno nacional me refiero, y se va dando cuenta de que la caja no alcanza, de que hay que comenzar a manotear de algún lugar. Los jubilados es el blanco predilecto de muchos, puede ser una de las alternativas que se empiece a barajar, cambiar nuevamente la fórmula de cómo se calculan las jubilaciones. Ahora no va a ser como se venía dando, que era una cuestión casi discrecional, lo que hacen obviamente los gobiernos de este tipo de orientación, de que le damos, nosotros somos los benefactores que damos los aumentos, sino que van a modificarla a una alternativa en donde tengan que ver la recaudación y donde tengan que ver también el porcentaje de aumento salarial. ¿Cómo andas, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y no solamente eso, digamos, la cuestión presupuestaria también hace ruido en otro lado que toca muy de cerca también a muchísimos cordobeses y tiene que ver con el transporte. Hoy la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, la FATAP, que es como la FETAP pero a nivel nacional, advirtió que si se mantienen las cifras de subsidios nacionales al interior del país, tal como está previsto en el presupuesto 2021, el boleto del transporte en el interior del país va a superar los 100 pesos. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Va a superar los 100 ¿Cuánto cuesta pesos. hoy? 31,90. 32, sí, 31,90. Va a superar los 100 pesos. De 31,90 lo van a llevar a 100 pesos. Eso está advirtiendo el sector empresario por algo que sucedió en la discusión del presupuesto nacional. Siempre piden un poquito más. No, pero hay algo que es cierto. Este año se va a redondear la partida presupuestaria en unos 17 mil millones de pesos. No puede ser. 17.000 para el interior del país. Para el interior del país. No puede ser. Capital Federal y Gran Buenos Aires, es decir, el AMBA, tiene garantizados fondos por casi 90.000 millones de pesos. Entonces, la diferencia que siempre hubo entre lo que paga un porteño y lo que paga un pasajero del interior se va a seguir profundizando si esto no cambia. De casi 150, 200%. Exactamente. No se Hay puede. un margen a eso, si querés le podés sumar otros condimentos que tienen que ver con la cuestión del presupuesto provincial que todavía no avanzó y que para el año que viene también prevé un congelamiento de los subsidios al transporte, con lo cual el panorama es muy, muy complejo y muy complicado. Bueno, tenemos en línea a nuestro primer invitado. Vamos a comenzar un poquito fuerte esta noche porque está en línea Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de la Nación. ¿Cómo anda, Moreno? Buenas noches. ¿Cómo está? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la comunicación. Un placer hablar con ustedes. No, muchas gracias a usted por el tiempo. Sabemos que estaba un poco cansado, pero se ha quedado para estar con nosotros. Primera consulta, no sé si tiene que ver con el área de usted, pero ahora que creo que se dedica a la ferretería, creo que tiene una ferretería ahora o se dedica a ese negocio. Mayorista, sí, una ferretería mayorista. ¿Cómo está viendo el tema de precios? ¿Se están moviendo mucho? ¿Está aumentando? ¿Está impactando el dólar? Por ahora el dólar no impacta en su negocio. ¿Cómo lo ve a esto? Bueno, el ahora ya tiene más de 40 años, ¿no? Es un negocio que empecé a los 22 años. Imagínate que tengo 64, 65, acabo de cumplir. Sí, claro. Ciertamente lo que más preocupa ahora es el tema del desabastecimiento. Hay problemas de abastecimiento de mercadería, eso no hay ninguna duda. Y naturalmente hay unos sinsabores con los precios porque, bueno, al estar la macroeconomía desordenada, todos los precios de la economía se desordenan. Y naturalmente mi futuro también. Yo le voy a pedir una cosa, si se puede acercar un poquito más a la cámara porque lo tenemos muy abajo en el plano, está como muy abajo. Sí, ahí está perfecto. Bien, ahí está perfecto. Ahí está bárbaro. Guillermo, usted, esta situación, ¿hubiera pasado con usted en el gobierno? Esto que está pasando con el desabastecimiento que cuenta, que no solamente, hay faltante de hierro, hay faltante de insumos importados.
Bueno, no podría haber pasado porque había una macroeconomía ordenada. Si vos tenés desordenada la macro, no hay manera de ordenar los precios ni el abastecimiento. El problema es que Alberto Fernández no ordenó la macroeconomía, al contrario, la desordenó más de lo que todavía la encontró desordenada del gobierno anterior. El gobierno anterior le trasladó a este gobierno una supercrisis que se expresa en un tremendo déficit fiscal superior al que tenía Alfonsín cuando tuvo que renunciar al gobierno, un gobierno que naturalmente fracasó, el de Alfonsín, y un desequilibrio del sector externo que es superior al que también generó la renuncia de la Rúa. Por eso la caracterizamos como una supercrisis. Ahora, Alberto Fernández, en vez de ordenar esos dos temas, desequilibró aún más. Entonces, bueno, estamos en una situación extremadamente compleja, extremadamente compleja. O sea que si usted fuera secretario de Comercio estaría verdaderamente complicado, digo, tratando de que... Yo me acuerdo de la anécdota suyo de que se preocupó mucho porque a su mamá le faltó un par de insumos claves. Aceite y azúcar. Aceite, azúcar y harina. ¿Esto se traslada un poco a lo que le está pasando ahora en su actividad? Pero no, nosotros tuvimos... Ese fue un defecto del secretario de Comercio, que fui yo. La macroeconomía estaba perfectamente ordenada. Eso fue culpa mía. Me preguntaron en qué me autocritico y fue eso. Durante una semana al pueblo le faltó aceite, le faltó azúcar, le faltó harina, pero una semana. Pero la macro estaba desordenada, por eso fue culpa del secretario de Comercio. Ahora, ¿qué puede hacer el secretario de Comercio? No puede hacer nada. Si vos tenés un tremendo déficit fiscal, vos imaginate que este mes que acaba de terminar, tenés un déficit fiscal superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno por fracasado. Alfonsín se fue del gobierno porque fracasó. Y vos tenés un déficit del sector externo peor que el fracasado de la Rúa. ¿Cómo querés que esto funcione? Es imposible. Si el gobierno se endeudó ayer al 14, 15 o 16% en dólares, ¿pero dónde viste esta payasada? ¿Pero dónde viste esta tontería? ¿Pero dónde viste vos en tus años que alguien se pueda endeudar a esa tasa de interés en dólares y después pueda pagar? Ahora, pero sin embargo, Moreno, los indicadores de la diaria, digamos, parecen empezar a responderle favorablemente a Guzmán. Se está reduciendo la brecha cambiaria, bajó un poco la tensión sobre el dólar. ¿Eso no es un mérito o algo, o un pequeño partido ganado para el equipo económico? Pero ¿a vos te parece? Pero escúchame, en vez de repetir situaciones que dicen por ahí, usemos el sentido común. ¿Vos conocés a algún empresario o en tu familia o algún amigo que alguna vez se haya endeudado al 17% anual en dólares y le haya ido bien? No. Yo no sé qué hacerle. Tengo dos preguntas para hacerle, no sé con cuál comenzar. Entonces, si es que tiene razón, ¿por qué pensás que al ministro de Economía le va a ir bien? ¿Por qué pensás que a Alberto Fernández le va a ir bien? Cuando se hacen las cosas mal, se termina mal. Mirá, ¿Alfonsín hizo algo bien en economía? No. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Cómo terminó? Pero es de un ¿De la gobierno Rúa peronista, hizo algo bien en economía? Moreno. ¿Pero? No. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Alberto Fernández está haciendo algo bien en economía? Bueno, nada. Moreno. Entonces, ¿cómo va a terminar? Moreno, tiene razón Cristina, entonces hay funcionarios que no funcionan. Empezando por el presidente. Bueno, pero el presidente no es un funcionario, no lo se eligió. puede ir el presidente tampoco, Moreno. ¿Y qué es ¿Cómo no va a ser un funcionario? ¿Qué es? Fue elegido, tiene mandato, fue elegido por el pueblo, digamos. Pero es un funcionario público, ¿qué tiene que ver que tenga mandato? ¿Pero es que tenga debería mandato? llamar a elecciones, Fernández? Bueno, él sabrá lo que tiene que hacer. En principio que se mira al espejo. Y después sabrá lo que tiene que hacer. Yo no soy quien para decirle. Ahora, que no hay ninguna duda que el primer magistrado no funciona y es el presidente, no hay duda. Si vos te endeudás al 17, al 15, al 16% anual en dólares, no funcionás. Y me lo acabas de decir. Está bien, si vos lo querés defender, bueno, qué sé yo. Nosotros no defendemos, le planteamos datos justamente contrastando con lo que usted piensa con datos de la diaria, no es una cuestión de defensa. Suena ¿Pero muy, qué datos de la fuerte. diaria? Si yo te estoy dando datos de la diaria. Yo te acabo de dar datos de la diaria. Vos me estás diciendo que el dólar estaba a 195 y lo bajaron a 149. ¿Y qué me querés decir con eso? Y yo te contesto,
Mirá, se endeudaron al 14, 15, 16, 17% anual en dólares. Y te pregunté, ¿vos conocés a alguien que le haya ido bien con eso? No. Bueno, entonces, ¿cómo vas a pensar que le va a ir bien a Alberto Fernández? Después me decís, pero entonces tiene razón Cristina, hay funcionarios que no funcionan. Sí, te digo, empezando por la cabeza. Alberto, yo soy de la escuela que cuando se equivoca el cadete, la culpa la tiene el gerente. ¿Vos qué le querés echar la culpa a quién? Al ministro de Economía, al ministro de Trabajo. Bueno, está bien. Para mí, la cabeza que no funciona es la de Alberto Fernández. Y hay que, bueno, ¿qué debería asumir? ¿Cristina haría un buen gobierno? Con esta situación económica, imposible. Imposible. Ni Cristina, ni Alberto, ni Mandrake. Nadie. Bueno, pero ¿cómo salimos entonces? Estás en una supercrisis. O solucionás la supercrisis, que implica resolver los desequilibrios macroeconómicos, esto es, volver a una razonabilidad ordenadora, como tuvo Kirchner, que continuó lo que había empezado Duhalde. Entonces vos tenés que ordenar la economía. Si no querés ordenar la economía, se la ordenó bastante bueno, Duhalde, vas a terminar mal. Ya se la había ¿No? ordenado bastante Duhalde a la economía de Kirchner. No se lo entiendo. Ya se la había ordenado bastante Duhalde a la economía de Kirchner. Y es lo que acabo de decir. Está bien, está bien. Es lo que acabo de decir. Guillermo, ¿y cuáles son? El ciclo peronista comenzó con Duhalde y terminó con Cristina. Podés tener unos años mejores. Bueno, volvió Fernández. ¿Volvió el ciclo peronista o no? No, querido, este es socialdemócrata, que es peronista. Este no tomaba ninguna decisión económica en nuestro gobierno. Decime una sola que haya tomado Fernández. Pero no solo económica, decime una decisión importante que haya tomado Alberto Fernández en los 4 años de Kirchner. Una, decime. Una. Bueno, dicen que fue el responsable del armado político, pero sí, de decisión de gobierno no, pero sí armado político en el territorio, sobre todo con la transversalidad, ¿no? Sí, para traerlo a Cobos. Bueno, si a vos te parece que eso fue un hallazgo, bueno, resultados, me parece que eso fue importante pero entonces para traerlo a Lustó. Pero volvemos a cero, la responsabilidad ahí es del gerente que era Néstor y no del cadete que trajo a Cobos. Bueno, pero por eso mismo las decisiones de una década ganada no las tomó Fernández. No las tomó Fernández porque la economía estaba bien. Vos me dijiste no, yo te pedí una decisión económica y vos me hablaste de la política y yo te digo, mira, justo donde fracasamos, lo trajo a Cobos. Justo donde fracasamos. 3 medidas que Yo estoy contestando lo que vos me decís. No, por supuesto. Yo tengo la sensación que ustedes quieren defender a Alberto. Y me parece bien. Pero la verdad es que no hay argumento para defenderlo al presidente. No queremos defenderlo. Queremos tratar con usted, ahora empresario, o siempre empresario, ahora ya fuera del Siempre gobierno, queremos, por supuesto. ¿Cómo por supuesto, ahora empresario? No, por supuesto. Te por acabo supuesto, de decir siempre. que desde los Sí, 22 por eso. años que tengo el mayoreo de ferretería. Ahora está con mucho más tiempo dedicado a su empresa. Digo, ahora como empresario, ya con el conocimiento... Cuando fui secretario de Comercio, no me dediqué a la empresa, porque eso está mal. Yo hice crecer, yo participé para que la economía creciera a tasa china, pero mi negocio no creció. Escúchame, yo soy distribuidor de productos desde hace 40 años, que se usan en la construcción y que son los líderes del mercado. No vas a conocer un solo constructor que te diga que Moreno le vendió cuando era secretario de Comercio por fuera de la clientela que yo tenía, porque está mal hacer eso. Entonces, cuando me dediqué a la gestión, no me dediqué a administrar mi negocio. Durante toda mi vida, lo único que hice fue administrar mis negocios, salvo cuando fui secretario de Comercio, porque no correspondía. Guillermo, la última. Usted habla que hay que bajar obviamente el déficit y empiezan a aparecer medidas, que de algo de eso estábamos hablando mientras usted se conectaba, que tiene que ver con algunos subsidios que se recortan para el interior, como en el caso del transporte, no para el AMBA, solamente para el interior, y la cuestión de la fórmula jubilatoria, que pudo ver algo, este cambio que aparentemente va a llegar... Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad lo que están haciendo. Eso como la declaración del ministro de Trabajo que dijo que el salario justo es el que se puede pagar. Pero ¿de dónde lo sacaron a estos muchachos? Vos lo que tenés que hacer es recaudar más. Vos tenés que recaudar más. Pero ¿cómo va a haber un gobierno que viene a ajustar sobre una recesión?
van a caer, van a tirar la economía en una depresión. Grecia va a ser un poroto al lado de lo que va a pasar acá. Vos venís con una recesión pasmosa y encima le vas a meter un ajuste. Pero ¿en qué cabeza cabe hacer esto? En la cabeza de Alberto Fernández. Pero no puede ser que estén pensando esto. Pero ¿cómo vas a hacer recaer la situación argentina sobre los jubilados, sobre los pensionados o sobre los trabajadores? Pero escúchame, estos muchachos ven todo al revés. Moreno, Son muchísimas como los radicales, ven todo al revés. Moreno, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Siempre está bueno, la entrevista es un picante siempre, no le erramos cuando lo elegimos. Chicaneando Sí, con ninguna declaración, le agradezco muchísimo. Esperemos que la próxima sea un tanto mejor. Ojalá Pero venga un gobierno más peronista. La verdad que si Alberto Fernández no modifica su manera de abordar la realidad, va a ir a un fracaso rotundo, peor que el de Alfonsín, peor que el de su ídolo Alfonsín, peor. Tiene que copiar lo que hicieron los gobiernos exitosos, por ejemplo los gobiernos peronistas, no lo que hicieron los gobiernos fracasados. Nos quedará con mucho, tenemos muchas ganas de invitarnos ya la próxima vez y vamos a hablar cuáles fueron los gobiernos peronistas exitosos. Nos vemos, Moreno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. No tengas ninguna duda, no tenés más que mirar para atrás y lo que pasó en tu vida, porque vos no sos un bebé. Así que no hay ninguna duda que simplemente tenés que revisar para atrás la plata que tenías en el bolsillo cuando gobernábamos nosotros y lo que te pasó después, cuando gobernó Macri o ahora cuando gobierna Alberto. Mirá qué fácil que va a ser. Un abrazo muy grande, Moreno. La mano en el bolsillo y contá la plata que tenías antes y la que tenés ahora. Mirá qué fácil. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias por un su abrazo tiempo. muy grande. Bueno, lindo comienzo de posta. No puede, a ver, me parece una exageración, está bien una buena crítica con respecto a que es obvio, está demostrado que algo no está funcionando bien. No hace falta que lo apunte Cristina, hay algo que no está funcionando bien. Hay un elemento extraño que obviamente ha afectado a todas las economías del mundo, las grandes, las chicas, las medianas, que es la pandemia. Pero bueno, ya pedirle que dé un paso a costado al presidente me parece un poco exagerado, sin llevar a una solución mínima, ¿no? Pero bueno. ¿Vamos a la pausa? Primera pausa de posta. Arrancamos movidos, ya seguimos, ¿Seguís dando vueltas? No busques más. El auto que querés está en AVEC. Ofertas exclusivas todos los meses y la mejor financiación. No dejes de visitarnos en nuestras direcciones. Empezá donde quieras. Terminá en AVEC. Martín Cicioli, Nancy Pasos, James Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock.
¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Una colección para sacar el artista que llevas dentro. La Voz presenta Dibujo y Pintura, un taller de arte para aprender sobre diferentes técnicas y materiales y llevar a la práctica tus mejores ideas. En cada entrega, un cuadernillo y diferentes materiales de regalo, pinceles, óleos, acuarelas, pasteles y mucho más. Dibujo y Pintura. Oferta lanzamiento, cuadernillo más paleta, más pincel y 3 óleos a 299 pesos con 90. Desde el 11 de noviembre, búscalo en tu kiosco. La Voz del Interior. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. Segundo bloque de postas, así son las cosas, y arrancamos con una cuestión mucho más local que tiene que ver con este conflicto que ya lleva varios meses entre el SUOEM y el intendente Zarzora, que ha tenido su pico estos últimos días con las protestas en las calles y las decisiones que ha venido tomando el intendente respecto al gremio. Primero, la decisión de exonerar al empleado municipal que fue detenido luego de utilizar un mortero en una marcha. Y ahora lo que se conoció hoy, esta decisión del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de aplicarle multas de hasta 500.000 pesos al SUEM por las roturas y los actos vandálicos en las protestas. Pero lo interesante de esto, Juan, es tratar de entender por qué la situación está tan caldeada. Tenemos unos datos que tienen que ver con la cuestión salarial, que es lo que está detrás de esto. Si podemos poner la información en pantalla para poder empezar a analizar. Mira, esto es clave, esto es fundamental. Lo que ves ahí era el sueldo promedio bruto, aclaramos, no el de bolsillo, sino el bruto, había gente que gana más y menos, digamos. Pero el sueldo promedio, con el último mes del acuerdo salarial que regía con el ex intendente Ramón Mestre, que actualizaba automáticamente, el sueldo promedio era de 135.000 pesos. ¿Cuál es el sueldo promedio hoy? Sí. Es 92.402 pesos. No está mal, ¿no? 92.000 pesos no está mal. Pero son 40.000 pesos menos de lo que cobraban al inicio de este año. Es el doble que un empleo de comercio, por ejemplo. Exactamente. Sí, un sueldo que siempre los empleados. Ahí tenemos de cuánto fue la reducción, un 32% gracias a estas medidas que tomó Zarzora. ¿Cuál es la inflación acumulada desde enero hasta septiembre? Es el 22,3%, que es más o menos la propuesta salarial que le hizo Zarzora a los empleados municipales en viernes. Vamos a la próxima placa. Bien. ¿Por qué impactó así? ¿Qué fue lo que impactó así? Primero, los cambios salariales. Se pasaron ítems que eran remunerativos a no remunerativos. Bien. Esa fue la primera baja sensible. Y la segunda baja sensible fue la reducción de la séptima hora, que no era una hora extra, sino una hora que tenían ya de costumbre los empleados municipales, una extensión horaria de una hora. Eso provocó esta reducción, que si uno proyectara
el mismo acuerdo que tenían con Mestre, esta actualización de inflación. Bueno, pero es imposible. Bueno, pero está bueno el dato, está bueno el dato. Es imposible para cualquier La diferencia, hoy empresa. el sueldo de un municipal tendría que estar en 160.000 pesos aproximadamente, un 80% más de lo que están ganando hoy. 160.000 pesos es un... Eso sería el sueldo si Estamos hubiera hablando de un continuado. empleado, ¿no? No estamos hablando de un cargo directivo. Y nada. Es Bueno, el sueldo bueno. promedio. Está en línea Damián Bici, que es vocero, no secretario, vocero, secretario de prensa del SUEM. Damián, bienvenido a Posta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Diego y a Juan? Muy buenas noches. ¿Cómo anda, Damián? Buenas noches. ¿Los datos de esto que contábamos son así? Lo que escuché, sí, es así. La segunda placa escuché, aparte de la segunda placa. No, estábamos hablando de que en enero ganaban en promedio un empleado municipal 135.000 pesos en bruto. 135.000 en bruto. Y En ahora, bruto, sí. el último de septiembre, más o menos se calcula en 92.000 pesos. ¿Es correcto eso? Sí, digamos que lo que impactó mucho, como bien dijo Diego, es la quita de la séptima hora, que fue un poco más del 14%, que impactó fuerte en el salario de los trabajadores, y también impactó negativamente lo que teníamos, que era una extensión de jornada, que si bien no lo tenían todos los trabajadores, bueno, se la sacó la actual administración cuando empezó la pandemia, que significaba un 35% del sueldo en muchos casos, ¿no? Damián, ¿se puede hacer un reclamo salarial sin ser violento? Es lo que tratamos nosotros y hemos trabajado permanentemente, y es más, si vos te pones a fijar en las marchas que hicimos a posterior, el día del Consejo Deliberante aprobó la reducción horaria, y los días posteriores eran gigantescos en cuanto a convocatoria, estamos viendo 8.000, 9.000 personas, fueron totalmente tranquilas las marchas, ¿no? Es lo que más nos interesa a nosotros, porque si no terminamos hablando de las cuestiones colaterales, que no digo que no sean importantes, y no del hecho en sí mismo, que es la acción gremial para lograr un fin determinado, como el caso de ahora, la recomposición salarial. ¿No creen que es un esfuerzo que debería estar haciendo la ciudad en estos momentos de pandemia, donde todo el mundo tiene reducido su salario, en donde los ingresos no son los mismos, donde cuesta cada vez más recaudar en impuestos, por ejemplo? Mira, que todo el mundo tiene una reducción salarial es... bueno, no lo hago tan general. Los bancarios no han tenido reducción salarial. Está bien, saquemos los bancarios del medio. Que si vos te fijas... En general, digo, no son los mismos ingresos que teníamos a esta misma casi altura en el ningún pasado. sector ha tenido reducción salarial, y si han tenido una reducción salarial ha sido por la época de la pandemia. Y en el ámbito estatal ningún sector tuvo reducción salarial. A nosotros nos aplicaron una reducción salarial indefinidamente, porque en el Consejo Deliberante lo que aprobó no figura una fecha determinada que se termine esta reducción salarial. O sea que no es por una crisis determinada, como está planteando el Consejo Deliberante para siempre. Damián, ¿cómo sigue esto? ¿Hay posibilidades de alguna reunión? Hubo ya una oferta salarial que ustedes rechazaron el viernes, que era de aproximadamente el 20% en 2 pagos no remunerativo. ¿Siguen tendidos los lazos con la MUNI? ¿Hay posibilidades de sentarse a seguir dialogando esta semana? Nosotros hemos tenido toda la voluntad de diálogo desde el 16 de septiembre, que estuvimos hablando de este tema. La municipalidad ha practicado maniobras dilatorias con ofrecimientos irracionales en cuanto a lo escaso que eran, que no eran ni analizables, a tal punto que la última oferta salarial fue rechazada por el 100% de las reparticiones, bueno, no hace 10 días, 12 días que no tenemos noticias de lo que nos vayan a convocar a una reunión. Así bueno, estamos a la espera, porque ellos dicen que tienen voluntad de diálogo, pero en la realidad no la practican, ¿no? Bueno, Damián, muchísimas gracias. Vamos a esperar que esto se llegue a un buen acuerdo, se solucionen y que... ¿Les molesta? Les molesta, perdón, no es exactamente el término que quiero utilizar. ¿Se evalúa cuando se sienta en la mesa a discutir con el intendente lo que ha conseguido otro gremio como el Surba, que también presta un servicio a la municipalidad, ese 30, creo que 35% que han conseguido ellos? ¿Medio como que hace ruido en cuando ustedes negocian o no tiene nada que ver esto? No. Nosotros hacemos una evaluación propia de acuerdo a los índices de la canasta básica que existen en distintos índices, y eso es lo que solicitamos. No miramos los costados para ver tal o cual situación de otros convenios colectivos. No, nosotros nos fijamos en nosotros solamente. Muchas gracias, Damián. Buenas noches.
Bien. Chao, que anden bien, que tengan buenas noches. Gracias, Damián. La situación es cómo sigue de esto hasta, digamos, a futuro y para seguir, digamos, tener la otra campana, está conectado ya Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, que es quien está encabezando, junto con el secretario Guillermo Acosta de Economía, las negociaciones con el gremio. Siciliano, bienvenido a Posta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, usted ahí lo vemos. Hola. Ahí lo tenemos justo. Lo tenemos justo, chiquitito en el lo medio. tenemos justo en el televisor en medio. Nos podemos acercar acá y verlo Sí, tranquilamente. tiene baja. Tiene baja red. Te lo vemos muy bien, Siciliano. Estábamos charlando con Bici y viendo lo complicado que están, según lo que nos comentaba el vocero del SUAEM, las negociaciones. ¿Es correcto esto? Nosotros hemos mantenido siempre voluntad de diálogo. Ustedes han escuchado al intendente Martín Gardora plantear desde siempre que entendemos que hay que avanzar con todo diálogo posible. Ahora, acá hay que ser tajante. Este municipio tiene intendente. Esta ciudad tiene gestión. La ciudad de Córdoba es de los vecinos. No es de un gremio o ni siquiera es de un ejecutivo. La ciudad de Córdoba es del vecino. Por lo tanto, nosotros necesitamos garantizarle al vecino que todas las negociaciones con un gremio, paritarias, tienen que ser en el marco de la paz social, en el marco de la no violencia. Y acá quiero ser claro, porque no podemos hablar de los empleados municipales, porque también caemos en ese error. Hay muchísimos empleados municipales que la verdad que han trabajado todo este tiempo en pandemia de una manera... ¿Qué porcentaje de empleados realmente... municipales trabajó en pandemia? No, bueno, muchísimo. No tengo el número exacto ahora, pero si ustedes pueden ver áreas como salud, como de defensa civil, como cementerios, como registro civil, como cloacas, digo, muchas áreas han trabajado muchísimo, con mucho compromiso. Por eso no hay que englobar a todos los empleados municipales. Pero hay que ser claro, esta ciudad tiene un intendente que no va a permitir que el método sea la violencia, que el método sea la extorsión, que el método sea el romper cosas. Esto se acabó. En la ciudad de Córdoba, este método, que a lo mejor antes funcionaba, ahora se acabó. Siempre haciendo la salvedad que hay que hacer porque corresponde. No podemos hablar de todos los empleados municipales porque no es así. Ahora, la persona que se descubrió que tenía un mortero en la mano, que es un arma impropia, que puede dañar la vida de cualquier vecino. Y imagínense una persona disparando un arma en las calles de la ciudad. Eso no lo podemos permitir más. Ustedes vieron lo que pasó con este comerciante, que le pegaron de una manera brutal, cobarde. Esto no puede ser aceptado más como método. De hecho, el intendente envió al Consejo Deliberante la exoneración, es decir, la expulsión del municipio de la persona que se detectó con un arma en la calle, y estamos esperando la investigación de la justicia para ver cómo avanza el caso de este vecino que estaba trabajando, que estaba vendiendo para poder pagar la tasa municipal de la cual cobran los sueldos, quien le habla y los empleados municipales. Siciliano, esperaban, usted acaba de hacer referencia a este envío que se hizo el Consejo Deliberante del proyecto de exoneración en el cual el Consejo iba a ser notificado y después le agregaron que tenía que ratificar esta decisión del intendente. ¿Esperaban acompañamiento de los bloques de la oposición? Pero por supuesto. Nosotros esperamos que la oposición esté a la altura de las circunstancias, que la oposición tuviera un contundente mensaje hacia la violencia en Córdoba, hacia los violentos de Córdoba. Nosotros no esperamos una oposición que se ampare en medidas legales, jurídicas, para poder justificar no acompañar un hecho como este. Digo, hay cosas que no son de un partido, que no son de una gestión, que tienen que ser de Córdoba. ¿Cómo no vas a acompañar, siendo un dirigente político de esta ciudad, que se expulse del municipio una persona que se agarró con un arma impropia en la mano, con un mortero casero? Por más que te ampares en los artículos de no sé qué ley, de la que vos quieras. Pero de la Carta Orgánica, dijeron, Siciliano, no de cualquier ley, de la Carta Orgánica. No. La Carta Orgánica establece que el intendente tiene que dar conocimiento al Consejo. Pero el intendente fue más allá.
firmó un decreto no solamente pidiendo el conocimiento del Consejo, sino que además pidió que el Consejo ratifique esta actividad. ¿Por qué? Porque en estas cosas la clase política tiene que ser contundente. Cuando yo escucho a algunos dirigentes diciendo, no, porque la carta orgánica, porque sí, porque no nos correspondía, creemos que de verdad la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque le vuelvo a repetir, esto no es una decisión de la gestión Yarlora, lo decidió el intendente Yarlora, pero tiene que ser una decisión de la clase política de Córdoba. No podemos avalar estas cosas. ¿Qué le decimos a este señor que estaba trabajando en su negocio y le pegaron salvajemente, casi desfigurándolo? Miguel, ¿Que el artículo tanto no exigía que la oposición tenga que ratificarlo? Hay que ser contundentes con estas cosas. ¿Cómo sigue esto? Digo, porque ya el conflicto se ha extendido, no hay, por lo pronto hace la última vez que se reunieron, fue cuando le elevaron la propuesta salarial. ¿Cómo va a seguir la negociación? ¿Hasta cuándo va a estar esta tensión entre el gremio y ustedes? Nosotros, ya lo dijo el intendente, lo han escuchado en todos lados. Nosotros tenemos voluntad de diálogo y sabemos que hay que dar una discusión respecto a la pauta salarial. Este municipio ha logrado acuerdos estructurales con el SURBAC, con UTA. Estamos logrando acuerdos con los acreedores de la deuda que el municipio tiene, acreedores locales y acreedores internacionales, porque ustedes también saben que nosotros heredamos la única ciudad de la Argentina que tiene, por ejemplo, deuda externa. Córdoba es la única ciudad de la Argentina en dólares, sí. que tiene deuda externa en dólares. Entonces, estamos generando acuerdos. ¿Por qué? Porque somos hombres de diálogo. Ahora, bajo violencia, bajo presión, bajo pegarle a un comerciante, personas con un mortero en la mano, no vamos a sentarnos a dialogar si no tenemos un diálogo razonable, en los términos de paz social. Esto es lo que buscamos, porque después podemos llegar o no a acuerdos. Ahora, tenemos que garantizar que los vecinos de Córdoba no sean rehenes de las discusiones salariales. Nosotros queremos dialogar y estamos dispuestos al diálogo y sabemos que con el sindicato del SUEM tenemos que llegar a un acuerdo de pauta salarial. Y bueno, y discutiremos todo lo que haga falta, pero estas discusiones no pueden tener como consecuencia de un no acuerdo o de un no acercamiento violencia. Miguel, no pueden tener a los vecinos de la ciudad presos de los no acuerdos. Siciliano, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a ver cómo... Me van a retar de producción, pero te hago una cortita, muy cortita, y te pido la respuesta corta, Siciliano. Sí, del tema transporte, que lo nombrabas recién, hoy se conoció este pedido de la FATAP diciendo que con los subsidios que están previstos para el año que viene, el boleto va a costar más de 100 pesos en todo el interior del país. ¿Cómo están viendo esa situación? Corto te pido, por favor, Miguel. El boleto hoy en Córdoba es un boleto que debería costar más de 100 pesos y no cueste eso porque el intendente tomó la decisión política de no aumentar el boleto en todo el año. Ustedes saben que ya hace un año que el boleto en Córdoba no aumenta. Y no aumenta porque todos los cordobeses hacemos el esfuerzo de mantener el boleto como está. Porque la verdad que ustedes saben que el intendente Yarlora viene dando una discusión para que se federalice la distribución de los recursos nacionales al transporte, de los subsidios. Ahora, si el boleto hasta la fecha no ha aumentado, ha sido exclusivamente porque el intendente Yarlora ha tomado la decisión de subsidiar con el esfuerzo de todos los cordobeses el costo del boleto. Un abrazo muy grande, Miguel. Buenas noches. Lo despedimos ahora sí para ir a la pausa, porque si no nos van a matar. Si no, nos mata. Un abrazo. Buenas grande, noches, gracias a usted. Gracias. Gracias. Nos agradecemos primero por la empanada de Loco por la Musa. Sí, están espectaculares. Porque ya vemos que cámara no sé si nos está dejando algo para cuando nos vayamos. Las de matambre. Nosotros terminamos el programa y nos vamos a comer matambre a la algo. pizza, no espectaculares. Desde hoy en la mañana estamos trabajando con Ramón en la producción. Este programa. Y te sacas segundo, la pizza. La pizza, mirá. ¿Eh? Me sacaron del gris. Me sacaron del gris y el negro y me dieron el color a mí. Eso. No, mirá, bueno, ya ahí, ya vamos. Muchísimas gracias, tenemos mucho todavía por delante, último corte de impuestos.
¿Seguís dando vueltas? No busques más. El auto que querés está en AVEC. Ofertas exclusivas todos los meses y la mejor financiación. No dejes de visitarnos en nuestras direcciones. Empezá donde quieras. Terminá en AVEC. Martín Sicioli, Nancy Pasos, James Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Una colección para sacar el artista que llevas dentro. La Voz presenta Dibujo y Pintura, un taller de arte para aprender sobre diferentes técnicas y materiales y llevar a la práctica tus mejores ideas. En cada entrega, un cuadernillo y diferentes materiales de regalo, pinceles, óleos, acuarelas, pasteles y mucho más. Dibujo y Pintura. Oferta lanzamiento, cuadernillo más paleta, más pincel y 3 óleos a 299 pesos con 90. Desde el 11 de noviembre, búscalo en tu kiosco. La Voz del Interior. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. Con el segundo bloque de Posta vamos a hablar de un tema clave que ya lo tuvo en su momento Macri, que no lo quiso debatir cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora, al parecer, está de nuevo en agenda de gobierno. Por eso, para aprovechar y para saber si esto es correcto o no, estamos con la diputada Gabriela Esteves, que tal, buenas noches, y queremos saber si el proyecto ya de interrupción voluntaria del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo ya está en marcha en el Congreso Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El proyecto enviado por que va a enviar el Ejecutivo todavía no, porque todavía no ha ingresado. Sí, por supuesto que hay un proyecto que está vigente, que es el proyecto de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. El proyecto del Ejecutivo, lo que se estima es que vaya en consonancia con el proyecto de la campaña y que a su vez también como medidas complementarias tome, esto que comentaba ayer Vilma, que va a haber un proyecto complementario que tiene que ver con la asistencia, el acompañamiento a las personas gestantes cuando dan a luz durante 1000 días para ese niño que ha nacido, con una presencia muy fuerte por parte del Estado, con un acompañamiento desde el nacimiento, que además es un acompañamiento que va de alguna manera como complemento de la asignación universal por embarazo y la asignación universal por hijo. Así que son 2 proyectos que se van a presentar de manera de tener una política integral que tiene que ver fundamentalmente con el derecho a decidir de las personas con capacidad de gestar. Gabriela, ¿qué diferencia va a tener o cuáles son, si es que las hay, digamos, con el proyecto que se debatió durante la presidencia de Macri?
El proyecto que se debatió durante la presidencia de Macri es el proyecto de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Lo que entendemos es que va a haber muchas coincidencias con ese proyecto, simplemente que seguramente se tenga alguna otra cuestión que complemente, que tenga que ver fundamentalmente con la educación sexual integral, con los procesos de acompañamiento, con algunas cuestiones que habían quedado pendientes en el proyecto anterior. ¿Sí? Ese proyecto anterior me acuerdo que pasó diputados. Y quedó no pasó en Senado. En el Senado. Y hoy se conoció el caso de una senadora por Chaco que había votado a favor de la legalización y hoy anticipó que su voto va a ser negativo. ¿Por qué ahora pasaría? ¿Por qué ahora pasaría? A ver, primero porque entendemos que ha habido en el medio un proceso de una gran concientización e instalación en la agenda pública de este tema, donde tiene un gran acompañamiento por parte de la opinión pública, y quienes estamos en el Congreso de la Nación somos los representantes del pueblo argentino. Entonces esa voz que expresa la opinión pública nosotros la tenemos que escuchar y trasladar también. Claro, por eso digo, en diputados pasó, que son la voz aprobó, directa del pueblo. En el Senado es el escollo siempre más difícil. Ahí en las provincias un poco bueno, pero yo creo que también quienes representan a las provincias representan al pueblo de las provincias y tienen que escuchar esas voces que se expresan en sus provincias. Bien. Y en base a eso tomarán las decisiones que deban tomar y también se discutirá dentro de cada uno de los bloques parlamentarios y se discutirá también dentro de cada una de las provincias, con los diferentes colectivos que representan estas discusiones en las provincias, porque así es como se deben tratar este tipo de temas, ¿no? Con mucha participación, con mucha discusión y también entendiendo de qué se trata la problemática. Acá tenemos un grave problema de salud pública, tenemos un grave problema vinculado a una enorme injusticia que se sucede, de que las mujeres que no tienen los medios para poder acceder a un aborto seguro se mueren y que todas deben hacerlo en la clandestinidad, con lo cual tienen sus cuerpos judicializados en muchos casos por tomar una decisión que solamente le compete a la persona sobre su cuerpo. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que esta discusión es necesaria darla y que esto no se trata de ninguna manera de que las personas gestantes tengan que abortar. Esto se trata de poder decidir, en el caso de que se decida hacerlo, poder hacerlo en condiciones óptimas de salud, donde tengan la asistencia adecuada, donde se garantice que esa persona no vaya a sufrir un aborto en situaciones que después termine quedando con una mutilación corporal, o se termine muriendo, o termine con graves problemas de salud, y donde el Estado tiene que estar presente. Digo, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras las mujeres se mueren, no podemos seguir mirando hacia otro lado donde estas cosas se suceden y se suceden en la clandestinidad. Esteves, muchísimas gracias por su tiempo, lo agradecemos por favor. En serio, porque sabemos que ha sido una jornada complicada y extensa, así que muchas gracias por estar. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, otra vez vuelve el tema debate del aborto al Congreso. Y ojalá que salga lo que tenga que ser. Te hago una pregunta, porque sé que vos estuviste haciendo una investigación mientras estuviste repasando algunos datos. ¿Cómo viene el tema del COVID en Córdoba? ¿Hay menos casos o hay menos testeos? No, hoy nos planteamos eso cuando arrancaba la tarde, saber la cantidad de testeos que hay. Sinceramente hay una buena cantidad de testeos. A ver. No sé si podrían ser más, quizás podrían ser más y estaríamos mucho más tranquilos. Pero la provincia vamos a marcar. Porque hubo una bajada importante en los casos. La buena noticia es que baja la cantidad de casos. Vos decís, bueno, pero quizás vamos a decir, bueno, pero baja la cantidad de testeos. No es tan lineal eso, porque hemos comenzado el mes con unos aproximadamente 8.000 testeos. Hemos tenido días de 4.000 testeos, días de 3.000 testeos, días de 5.000 testeos. En donde podemos decir que hay una media provincial en lo que es noviembre de unos 5.000 testeos más o menos. Bien. Hoy de nuevo 1.600 casos en el último dato de hoy. Me parece que en la provincia... En la provincia. Creo que 800 y pico habían sido ayer. Me parece que estamos en un buen momento de la pandemia, pero yo ya que lo menciona, yo quería decirte que yo me siento, ¿sabes como quién? Yo me siento como el soldado japonés, el subteniente Hiro
Onoda. Vos me ¿Quién? decís, Hiro Onoda. Vos me decís, ¿quién es Hiro Onoda? ¿Quién es Hiro Onoda? ¿Por Te lo qué? pregunto. Yo te lo traigo a quién es Hiro Onoda. Hiro Onoda es un soldado japonés que terminó la guerra. Pues se están riendo. Terminó la guerra. Sí. Terminó la guerra. La Hiro Onoda segunda, se la fue, primera. la Segunda Guerra Mundial. La segunda. Japón en agosto más o menos capitula ante Estados Unidos. Después de las bombas. Después de las 2 bombas nucleares, obviamente. Pero Nido Onoda estaba en una misión en Filipinas. Está Nido Onoda. Voy a decir quién es. Bueno, yo soy ese soldado. Ajá. Yo me siento ese soldado. Bien. Estuvo peleando hasta 1975 que tuvieron que mandar a un jefe enviado por el emperador japonés a Filipinas para decirle, por favor, que Maestro, ya está, la guerra cortala. terminó Claro. en 1945, era en 1975. O sea, 30 años 30 años seguía después, peleando. el tipo seguía trincherado, matando animales para comer, comiendo la banana del fruto. O sea, yo me siento este tipo porque yo creo que soy el único que está haciendo la cuarentena en Córdoba. Entonces soy el único que creo que está haciendo la pelea. O sea, no te has ido por ahora al campo, por Yo ejemplo. no me he ido al campo. Yo tengo familiares en el interior, no he ido a visitar a los familiares del interior. Las reuniones sociales no las he tenido. Yo hace 2 meses, mes y medio, que no veo a mis viejos. Que no veo, que físicamente no nos encontramos. Veo en mi cuadra... No has ido a ninguna fiesta, digamos. No he ido a ninguna fiesta, no he ido a comer afuera. Ni un bar, ni No nada. he ido a comer afuera a un bar, no he ido a nada. Entonces, yo me siento este soldado, el único que está ahí atrincherado peleando una batalla que ya nadie pelea. Por eso me sorprende que está bien, estamos hiper cansados, todos no damos más, ya no damos más, ya todo el mundo queremos hacer Y aparte, a que medida que vuelva pasa- medianamente a una normalidad, pero... Encima, a medida que pasan los días, da la sensación, Juan, que el cansancio, como vos decís, cada vez mayor, y entran a jugar a tallar y otros elementos. ahora está la vacuna, ya Exactamente. llega Ya la está, vacuna, ya nos está relajamos. bien, está perfecta. La vacuna, creo que Moderna, es una vacuna que ya está hipertesteada, que estiman que en Europa ya en diciembre ya la comienzan a colocar. Bueno, la de en Pfizer, París, 90%. en Francia ya están preparando los aeropuertos para la logística, para el movimiento de las vacunas. Nosotros en Argentina compramos la rusa, compramos la británica. No olvidemos, me pregunta a Moreno, porque Moreno dice que la británica él no se pone. No se pone, pero sí la rusa. No me importa dónde venga, que hable el idioma que quiera la vacuna, Lo dijo el póngamela. doctor Pizzi la semana pasada, ya está con el brazo con alcohol para... Exactamente, pero digo, esperemos un poquito más. El que pueda, que evite una reunión. No, juntemos, no nos juntamos, venite para tal lado. No se puede. Entonces me siento un loco. Entonces, ¿quién es el loco? Yo soy loco que trato de respetar lo más que puedo. Bueno, claro, yo también, y Saúl Masramón, nuestro productor Roberto Masramón, también sigue él cumpliendo. Pero vos ves sí por da la la ventana, sensación de que cada pasa vez la menos. gente, Sí. se juntan. Encima no tienen ni siquiera un poquito de... Bueno, las imágenes cuidado. de la fiesta esa de que se trascendieron el fin de semana, era tremendo la cantidad de gente que había ya entrada la mañana de haber pasado toda la fiesta ahí en un momento en que no se puede. El caso del ex intendente de la Cumbre, que es el titular de ANSES, creo, Córdoba, Exactamente, sí. que el hijo inauguró un bar y inauguraron y lo tuvo que clausurar la misma municipalidad porque estaba desbordado de gente. Leones, la municipalidad. Si tenés tiempo, aunque sea telefónico, poner, no sé, Caeiro, a Pizzi, a que vos quieras. A que vos quieras, no tenés ningún drama. Es para todos. Quedan 3 minutos. No quedan 2 o 3 minutos de programa. Si puede. si pueden ahora y tienen ganas, son una consultita chica nomás. Pero Leones, nos mostraban Canal 12, creo, o La Voz también, la cantidad de fiestas clandestinas, chicos, por todos lados. Y si viene el verano, y si viene el momento de más apertura, porque tengo un amigo que tiene un bar en la zona de Jesús María. Tiene un bar, no, una parrilla en la zona de Jesús María, una de las más importantes. ¿Qué me decía? Me permitieron abrir este fin de semana, el fin de semana pasado. Abrí, se llenó de gente. Se llenó, todas las mesas que yo podía ocupar, las ocupé. No me quiso decir, se agregó un par así, con algún metro ahí, a ver si estaba respetando el distanciamiento social. ¿Qué me decía? Que tomaba nota, porque obviamente vos llegás al bar y te dice que te preguntan de dónde venís. ¿Te siguen haciendo esa pregunta? Te siguen haciendo ¿Te todo acordás? Vamos a contar una infidencia. ¿Te acordás la primera reunión que tuvimos para hacer este programa? Que un poco más tuvimos que dejar un muestra de ADN en una panadería. En una panadería. Ahí en un Barrio café. Poeta En un Loma. café. Bueno, ahora lo siguen haciendo y aparecían gente, no era de Jesús María, era de Villa María, de Belleville, de Córdoba. Y decimos, pero ¿qué pasa? Esta gente no debería estar acá. No debería, no.
¿no? ¿Cómo llegó hasta Jesús María? Pues entiendo que vengan Es que más cerca, pero... Por eso preguntábamos la semana pasada, no, la anterior, cuando nos atendió el intendente. Está Oscar Atienza en línea. Si querés lo aprovechamos porque ya quedan... ¿Cómo anda, doctor Atienza? Muchísimas gracias por atendernos. Le pido 1000 disculpas por la hora. Sabemos que es tarde y muchísimas gracias por su tiempo. Estábamos hablando de que nos sentimos somos pocos los que todavía estamos más o menos cuidando la forma todavía en este aislamiento que tenemos. No quiero decir cuarentena porque ya me parece exagerado. ¿Ya hay un relajamiento total de la sociedad cordobesa en cuanto a los cuidados? ¿O se disfraza todavía con el barbijo un poco que están algo atentos? Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por el llamado. La verdad que es un placer poder charlar con ustedes. Sí, yo noto un poco que la gente como que se terminó la pandemia, se relajó y ya no hay demasiadas precauciones y eso a mí me aterra porque yo entiendo la dinámica de la pandemia y sé que nos estamos exponiendo innecesariamente. Uno ve que la gente ya el barbijo prácticamente no lo usa y si lo usa es tipo bufanda en el cuello. No solo eso, sino que el distanciamiento también ya cuesta encontrarlo y la cantidad de gente que hay en las calles es tremenda. Es como que hay un relajamiento ahí y es más o menos lo que ustedes han notado. A mí me preocupa, la verdad que me preocupa de sobremanera. ¿Influye, doctor, esta cuestión de, bueno, obviamente, el calor, el cansancio y la noticia de las vacunas y de la vacunación inminente? Yo no tengo duda que es así. Es más, dije que se equivocaron ahí en la comunicación porque se anticiparon a comunicar la llegada de las vacunas y estamos lejos todavía de ese tema. Si bien las vacunas van a estar llegando en el mes de diciembre, que es el próximo mes, no van a llegar en la primera o segunda semana, van a llegar en la tercera o cuarta. Que además las dos vacunas que llegan son a 2 dosis y la inmunidad se logra 15 días después de la segunda dosis, lo que son 45 días. Una sola pregunta, decir, doctor, y lo cierro, sí. Lo tengo que despedir, les pido 1000 perdón porque nos levantan del programa porque se nos está yendo. Sí. Pero si yo tuve COVID, ¿ahora tengo que estar relajado o no me tiene o tengo que estar más preocupado que antes? Si yo ya si usted tuvo COVID se tiene que cuidar porque usted se puede reinfectar, si bien no va a hacer la enfermedad nuevamente, pero puede infectar a los demás en un periodo de 24 a 72 horas, que es más o menos lo que dura esa reinfección. Así que de todos modos se tiene que cuidar aunque haya tenido COVID. El martes que viene hay que tenerlo sí. El martes que viene vamos a abrir. Ya cerramos la nota, doctor, lo esperamos el martes que viene con video, 22, más temprano. No hay ningún problema, quedo a la espera. Un abrazo muy grande. Gracias, doctor. Que anden bien, hasta luego. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene nosotros. Martes que viene, 22 horas por Canal C Posta. Así son las cosas. Chau.